Muy buenos amigos, mi nombre es Jonathan Sebastián Pérez García, estudio en el Tecnológico Nacional de México, Campus Colima, en la carrera de Ingeniería Mecatrónica. Este video es para hablarles sobre el lenguaje de programación C++. En este video se verán las estructuras básicas de este lenguaje, sus elementos, las estructuras de control y repetición. Primeramente, ¿qué es C++? C++ es muy popular porque es un lenguaje muy usado en compiladores o navegadores. Fue desarrollado por V.R. Stroustrup en 1979, inspirado en lenguajes como Simula. Este lenguaje fue desarrollado con los fundamentos del lenguaje C, pero con la característica de que este tenía el soporte orientado a objetos. Es decir, que el lenguaje C++ es un superset de C. Muy bien, ahora estamos aquí en una presentación sobre C y vamos a ver las principales diferencias entre C y C++. ¿Por qué C++ es diferente si está fundamentado en el lenguaje C? Pues bueno, la principal diferencia entre C y C++ radica en su paradigma de programación. Mientras que C se enfoca principalmente en la programación procedural, C++ permite utilizar tanto la programación procedural como la programación orientada a objetos, lo que implica que C++ se puedan crear códigos más complejos y mejor estructurados, aprovechando al máximo pues la orientación programada a objetos. También una de las diferencias es las funciones y sobrecarga, ya que en C++ se permite la sobrecarga de funciones y operadores, lo cual no es posible en C. También C++ cuenta con unas bibliotecas más amplias, más ricas, por así decirlo, que incluyen contenedores, algoritmos y funciones útiles. C++ introduce conceptos como constructores, destructores y manejo de memoria dinámica, con el new y el delete. Ahora veremos sus aplicaciones en la industria. Pues bueno, C++ se utiliza ampliamente en el desarrollo de sistemas operativos, software de juegos como Unreal Engine, aplicaciones de escritorio, sistemas embebidos y en la industria financiera para aplicaciones. Debido a la alta frecuencia de su eficiencia y control sobre el hardware. Bien, ahora pasaremos a su sintaxis fundamental o su estructura básica, por así decirlo. Un programa en C++ incluye la declaración de bibliotecas, como se está viendo aquí abajo a la izquierda, lo verdecito es la biblioteca. El uso de espacio de nombres estándar y la función main. Aquí se puede observar un ejemplo simple de código en el que tenemos la biblioteca, el uso de espacio estándar, la función main que ejecutará todo, tenemos el code para escribir un hola mundo y terminar. Pues bien, las bibliotecas se incluyen usando la directiva el gato o el del número o hashtag include. Por ejemplo, aquí el UStream es para operaciones de entrada y salida. También tenemos la declaración de funciones y el uso de main. La función main es el punto de entrada del programa, el que ejecutará todo y hará todo. Las funciones se declaran y se definen para modularizar el código. Bien, ahora en la ejecución del código tenemos que el proceso de compilación convierte el código fuente en un código objeto y el enlace une estos objetos en un ejecutable. La mayoría de veces cuando hagamos un código seguramente nos salga algún tipo de error. Y bien, el C++ te da tres tipos de errores: el de sintaxis, compilación y ejecución. Pues estos se describen en problemas en la estructura de código, problemas detectados durante la compilación
y problemas que ocurren mientras el programa se está ejecutando. Como podemos ver aquí abajo, hay unos errores que describen los problemas estos. La validación asegura que el programa cumple con los requisitos y funciona correctamente. Se implementa mediante pruebas unitarias, pruebas de integración y pruebas de sistema. Es decir, que chequea que el programa funcione con seguridad. Bien, ahora veremos los elementos del lenguaje. C++ soporta varios tipos de datos, como lo sería el int para enteros, el float para decimales, el double también para decimales, el char para caracteres y la boolean. Las variables se declaran para almacenar datos y las constantes se definen usando const. Muy bien, C++ incluye operadores aritméticos, como lo sería el más, la resta, la multiplicación o la división, los lógicos y los relacionales. Pues bien, en C++ para los datos se utiliza siempre el de entrada y salida de datos, que en este ejemplo es con sin y code. Sin permite leer datos y code los escribe. Como tenemos aquí el ejemplo, tenemos un programa que simplemente nos lee una variable X y después escribe el valor es la variable X y termina el código, lo cual ejecutaría que al ejecutar el código, nos pediría una variable, le escribiríamos y salía como resultado el valor final es, el valor es y el número que hayas puesto. Bien, ahora tenemos las condicionales, como lo sería el if, else o switch. Pues permiten ejecutar código basando en condiciones. Por ejemplo, aquí tenemos un código donde está el switch con el oper, que sería en este caso nuestro operador, que en caso de que le pongamos un 1, aquí está declarado, ejecute tales líneas de código. O en caso de que pongamos un 2, ejecute tales líneas de código. También tenemos el ejemplo de la derecha, que es un if o un else, que sería como un sí o no. Cumple ciertas condiciones, ejecutar el código. Por ejemplo, aquí tenemos si num1 es menor que num2 y num2 mayor que num3, pues ejecutar tal. Y si no, hacer otra cosa más. Bien, eso sería todo. En conclusión, el lenguaje de programación C++, al combinar también la programación orientada a objetos y su control sobre el hardware, le permiten obtener una amplia gama de aplicaciones en el ámbito laboral. Personalmente, el lenguaje C++ me ha ayudado a aprender los conceptos fundamentales de la programación y el desarrollo de mi lógica en programación. Espero que este programa pueda seguir ayudándome para terminar mi carrera. Gracias.